Como no hay asíntotas ni pasa ninguna cosa rara, podemos decir que la función es continua en todo su dominio. ¿Vale? Dentro de la parte de asíntotas tenemos también la parte de la continuidad. Entonces podemos decir eso. La función es continua en todo su dominio. Es decir, parte de un punto vacío, pero luego la función no tendrá problemas. No ha habido ninguna asíntota vertical, ni hay puntos de discontinuidad, no hay puntos raros. Simplemente se irá calculando para 7. Pues será 7 por el logaritmo neperiano de 7 y ya dará lo que quiera dar. Vamos con las derivadas. Primera derivada. Para detectar posibles máximos mínimos y para la tabla de la monotonía. Adelante, es un producto. Derivada de la primera, 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces esto se queda en el logaritmo neperiano de x, y esto es x partido x, que es 1, más 1. Esa es la primera derivada. Y ahora igualamos a 0. Ahí os quiero ver. Logaritmo neperiano de x más 1 igual a 0. Logaritmo neperiano de x igual a menos 1. ¿Qué es el logaritmo de un número en una cierta base? El exponente al que hay que elevar la base para que nos dé dicho número. Logaritmo de un número en una cierta base es el exponente al que hay que elevar la base para que nos dé el número. Logaritmo neperiano es el logaritmo en base e. Un ejemplo de esto sería el logaritmo de 1000 en base 10 es el exponente que le tengo que poner a 10 para que me dé 1000, que evidentemente no es 100 porque es un exponente, es 3. 10 elevado a 3, 1000. El logaritmo de 1000 en base 10 es 3, porque 10 elevado a 3 es 1000. Logaritmo neperiano de x es menos 1, pues ese menos 1 será el exponente al que hay que elevar la x, el exponente que hay que elevar la base, perdón, el exponente al que hay que elevar la base para que me dé el número. X igual a e elevado a menos 1, o lo que es lo mismo, x igual a 1 partido por e. E es 2,7. 2,718. Entonces eso es un número decimal que está entre 0 y 1. ¿Y qué es lo que hace este número? Anula la primera derivada. Anula la primera derivada. Entonces se convierte en un candidato a máximo o mínimo. Tabla. Segundo. Nada. Tabla de monotonía. Crecimiento y decrecimiento. Tabla de monotonía. Tomamos los reales positivos y el único valor de x es el 1 partido e, o e elevado a menos 1. Y esto es de 0 a 1 partido e. 1 partido e más infinito. Y esto es el signo de la primera derivada, que está aquí. Signo de f' de x. Entonces, si le damos justo e elevado a menos 1, logaritmo de e elevado a menos 1 es menos 1. Más 1, 0. Aquí da 0. Es el punto que anula la primera derivada. Si le damos un valor anterior, ese es el problema, que esto hay que sacarlo con calculadora. 1 partido e, o e elevado a menos 1, e, paréntesis, menos 1, es 0,36. Habría que darle un valor tipo 0,1. 0,1
logaritmo neperiano de 0,1 es menos 2,3 más 1 es menos 1,3, da negativo, pero tiene que hacerse con la ayuda de la calculadora. Es negativo, menor que 0. Es el signo de la primera derivada, estamos sustituyendo aquí, y por lo tanto la función decrece. Yo voy buscando rotuladores que escriban y los que no los voy dejando ahí. Y para valores positivos, por ejemplo, si se cogiera un valor tipo 10, logaritmo neperiano de 10 es un número positivo, más 1 es positivo. Positivo mayor que 0, la función crece. Entonces hemos encontrado un mínimo local. X igual a 1 partido E, X igual a 1 partido E es un mínimo local o relativo, que hemos dicho que era 0,20 y algo, 0,30 y algo, e elevado a menos 1, 0,36. Entonces aquí estaría pues por aquí, y es un mínimo. Se puede intentar calcular su imagen. La imagen de e elevado a menos 1 sustituido en la función sería e elevado a menos 1 por el logaritmo neperiano de e elevado a menos 1. Logaritmo neperiano de algo que tiene la misma base es el exponente directamente. Es menos e elevado a menos 1. También es menos 0,36. De todas formas, para eso necesitarías la calculadora, porque si no, no te vas a aclarar con los logaritmos, que es lo que suele suceder. Entonces ahí hay un punto que es un mínimo. ¿Qué pinta tiene esto? Pues que sale del 0, 0 hacia así, luego remonta, pasa por el punto 1, 0, ese es un punto de corte con el eje, y luego vendrá por aquí y no sabemos qué hará. No hay más máximos o mínimos, ya que la primera derivada se ha anulado solamente para S. Y tenemos la tabla de monotonía hecha. Ahora nos vamos a la segunda derivada. Segunda derivada. La segunda derivada es derivar logaritmo neperiano de x más 1, que es 1 partido x. Simplemente, la derivada del logaritmo neperiano más la derivada de 1, que es 0. Entonces, si nos vamos a la segunda derivada igualada a 0, es el numerador igualado a 0, que es imposible. Es decir, la segunda derivada no se anula nunca. No hay puntos de inflexión. Entonces, lo que se hace ahora es la tabla de curvatura. Es la tabla de curvatura en donde tenemos que separar por los puntos del dominio y por los que hayan anulado la segunda derivada, que es ninguno de ellos. Por lo tanto, hay un único intervalo que es de 0 a más infinito. Y sustituimos en la segunda derivada. No lo tenemos troceado. No lo tenemos troceado porque no nos ha aparecido ninguno anulando la segunda derivada, y en el dominio no tenemos excluido el 1, excluido el menos 1. Esto es el signo de la segunda derivada. Entonces cogemos un valor, el 1 mismo, lo sustituimos en la segunda derivada y da positivo, mayor que 0. Eso significa que la función es cóncava. Siempre. Y ahí salimos ya de dudas definitivamente de cómo es la función. Parte del 0, 0, pasa por este punto, tiene un mínimo, pasa por aquí y tira para arriba, siempre cóncava.
se acerca al 0,0 tanto como quiere, pero no llega a tocarlo nunca. Y esta es la función.